Muy buenos días a todos. En breve daremos inicio con el webinar. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. En nombre de AmCham Honduras, les damos la más cordial bienvenida a este webinar desarrollado en alianza estratégica con PwC Honduras. El tema que nos reúne hoy es impuestos verdes y políticas fiscales ambientales. Antes de dar inicio, queremos reconocer y agradecer a nuestros patrocinadores del Sponsors Club 2026, quienes con su apoyo hacen posible la realización de estos espacios de aprendizaje y actualización. Se trata de miembros platino, Argos, AR Law, CBC, Dinant y DOL, miembros oro, Cargill, Deloitte, IMSA, Seguros Atlántida y Walmart, y miembros Plata, Interglobal Legal. Gracias por acompañarnos y por dedicar parte de su mañana a este tema tan relevante. Esperamos que este webinar sea de gran provecho y que puedan llevarse información valiosa y respuestas claras a sus principales inquietudes. Les recordamos a todos los participantes que desde ya pueden hacer sus preguntas a través de la sección de Q&A. Al finalizar la conferencia, contaremos con un espacio de preguntas y respuestas en donde nuestro conferencista atenderá todas sus consultas e inquietudes. Asimismo, les informamos que al finalizar la sesión recibirán a sus correos el enlace de la grabación de YouTube junto con un resumen de la presentación impartida de esta mañana. Los impuestos y las políticas fiscales ambientales se han convertido en herramientas claves para promover un crecimiento económico más sostenible y incentivar prácticas responsables y responder a los desafíos del cambio climático. Su implementación no solo tiene implicaciones para los gobiernos, sino también para las empresas, que deben prepararse para adaptarse en un entorno regulatorio en constante evolución. Agradecemos a nuestro conferencista por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos y a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión.
Abordaremos los siguientes temas: impuestos verdes, enfoque actual, política fiscal y sostenible, implicaciones para las organizaciones. Esta mañana contamos con la participación de Milton Rivera, director de los servicios legales tributarios de precios de transferencias y Business Process Outsourcing en Honduras. Es abogado graduado de la Universidad de San Pedro Sula y cuenta con estudios de posgrado y maestrías en Derecho Tributario Internacional, Administración de Empresas y Derecho Empresarial, además de diversas certificaciones especializadas. Con más de 25 años de experiencia, ha asesorado a empresas nacionales e internacionales en estrategias legales y tributarias, cumplimientos normativos, derecho corporativo, laboral, procesos de fusiones y adquisiciones y presentación ante instituciones gubernamentales, consolidándose como un referente en el ámbito legal y tributario del país. Les invitamos a aprovechar este espacio al máximo, participar activamente a través del Q&A y sobre todo llevarse ideas claras y aplicables. Sin más, les cedo la palabra a Milton Rivera. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por el espacio que están haciendo esta mañana para poder compartir y departir sobre este tema interesante que pareciera que está de moda y en boga, pero que lo hemos venido experimentando y ha venido creciendo y transicionando a través de diferentes conceptos. Eh, ya les comparto. Entonces, ahorita hablamos de impuestos verdes, ¿verdad? Y buscando entender cuál es el objetivo que hay, las tendencias globales principales de instrumentos fiscales ambientales, políticas fiscales y de sostenibilidad, etcétera. En la actualidad lo estamos viendo como o el concepto que está en tendencia es ESG, ¿verdad? Ambiente, temas ambientales, sociales y de gobernanza corporativa, ¿verdad? Pero no es algo que venga de ahorita, es algo que hemos venido evolucionando. Pero para que entremos en materia, vayamos viendo que estoy seguro que el auditorio que está aquí conectado entiende directamente qué es impuesto verde, y el que no ha leído, digamos, un concepto expresamente señalado en alguna norma, en algún libro, etcétera, cuando vayamos viendo los diferentes componentes, van a entender que siempre han estado familiarizados con ciertas actividades que tienen un impacto en un impuesto verde, en un incentivo por impuesto verde o en un beneficio por impuesto verde en general. Entonces, el impuesto verde es aquel tributo relacionado a actividades que generan impactos negativos en el medio ambiente. Emisiones, uso de recursos, contaminación, pero aquí lo podemos ver de diferentes formas. Algunos lo podemos ver desde el punto de vista de un impacto negativo, una obligación, un arancel, una restricción que nos establecen por el hecho de que nuestro producto, nuestra actividad tiene un efecto contaminante y eso tiene un efecto en nuestro medio ambiente, ¿no? Pero también podemos nosotros hacer actividades que mermen esos impactos, sea que nuestra actividad esté directamente relacionada con un impacto ambiental o no, y eso nos puede generar a nosotros ciertos beneficios. Entonces, usualmente, cuando algo nos impacta la bolsa en el momento de desembolso, nos llama la atención, pero si algo nos impacta en la bolsa en modo beneficio o incentivo, entonces tenemos que ir viendo cómo establecer estas mejores prácticas de ESG o Corporate Social Responsibility, como le llamábamos antes, o cualquier otro que hemos venido experimentando. Por eso les digo, no es algo nuevo. ¿Qué es lo que buscamos con impuestos verdes? No motivar prácticas contaminantes o motivar prácticas limpias, ¿verdad? Internalizar costos ambientales, el que contamina paga, lógicamente, ¿verdad? Y patrones de consumo y producción sostenible. Aquí es, ya no solo te estoy haciendo conciencia, ya no solo estoy dejando que lo hagas
tú por tu nivel de educación, política, cultura organizacional, personal, etcétera, sino que ahora te establezco un marco regulatorio que viene a motivarnos, si lo queremos llamar así, para que cumplamos con ciertos niveles de limpieza en el ambiente que al final tiene un impacto en nosotros y ahora tiene un impacto en desembolsos, porque un impuesto verde, o un impacto en motivaciones, incentivos o beneficios para desarrollar ciertas actividades que vienen a ayudar en ese efecto invernadero y cualquier otro efecto de gobernanza, ambiente y de tipo social, ¿no? Entonces, tipos de impuestos verdes, el de emisiones de CO2 para los vehículos y para ciertas industrias, gravámenes a ciertos combustibles fósiles, impuestos de extracción de recursos naturales, generación de residuos sólidos y tasas por uso de carreteras y transporte aéreo. Y ahora que probablemente, como les decía al inicio, no habíamos leído quizá un concepto estricto de impuesto verde, pero que ponemos estos ejemplos, ya cada quien se puede ubicar en la política de su empresa desde el punto de vista de ESG, desde el punto de vista de Corporate Social Responsibility o responsabilidad social empresarial, y vamos a ver los ejes de ESG y vamos a ver los ejes de responsabilidad social empresarial y vamos a encontrar que sí está en nuestras políticas, que ahora que tenemos medios para tener reuniones virtualmente, se hace menos necesario tener que trasladarnos a otro país, tener que trasladarnos a otra ciudad, lo que hace que exista menos kilometraje recorrido, lo que hace que exista menos combustible consumido y eso al final tiene un impacto y lo vamos poniendo. Y en algunas políticas decimos, bueno, ¿qué kilometraje hay de San Pedro Azul a Tegucigalpa? Ida y vuelta son 500 kilómetros, ¿no? 245 de ida y 245 de venida. Entonces hay que anotar cuántos kilometrajes recorrí en el año entre San Pedro Sula y Tegucigalpa para ver el impacto ambiental o cómo estoy impactando en mi política de ESG y toda esa huella de ambiente en la que estoy trabajando para cumplir con las normas que me han establecido. Tendencias globales y principales instrumentos fiscales ambientales. Bueno, hay un pacto verde europeo que introduce medidas que afectan importaciones en la Unión Europea. Aquí quizás lo vemos como algo de tendencia, ¿verdad? Entonces vienen y nos establecen un mecanismo de ajuste de frontera por carbono y nos establecen costos adicionales a las importaciones según contenido de carbono, de acuerdo a lo que vayamos a introducir o no a la Unión Europea. Nos obligan a tener un etiquetado para establecer transparencia sobre el origen y método de producción de cada producto o de cada servicio, ¿verdad? Y normativas de sostenibilidad. ¿Qué es lo que están haciendo? Los países que tienen mayor desarrollo nos están obligando a que nos subamos en ese vagón, porque si no, o nuestro producto, o algún país es radical y nuestro producto no puede ingresar por completo, o nuestro producto para ingresar va a tener un costo mayor, lo cual nos puede sacar de mercado en ese sentido, ¿verdad? Y aquí, como les decía, no es algo de ahorita, es algo que viene desde hace tiempo, pero ahorita nos están presionando en buena lid para que tengamos esa sostenibilidad. Y de hecho, Honduras también firmó una prohibición de importar mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso o obligatorio. Entonces, cuando aquí hablamos de tendencias globales, estas son algunas actuales, pero si nosotros nos vamos anteriormente y si en el público tenemos gente que está dentro de la industria manufacturera o maquiladora, van a encontrar que hay diversas formas que nos van obligando a ser socialmente responsables, a ser responsables con el ambiente y a ser responsables con la gobernanza corporativa. Por ejemplo, antes en la maquila existía el Worldwide Responsible Apparel Production, ahora es Worldwide Responsible Accredited Production, o sea, ya no solo se limita al apparel, sino que ahora es acreditada, es decir, un código de conducta donde hay diferentes ejes
de gobernanza corporativa, de ambiente, de los stakeholders o social. ¿Para qué? Para que estemos nosotros cumpliendo con estos temas y poder ir evolucionando en todos los ejes positivos. Entonces, ahorita está la tendencia global directamente relacionada a ESG y ambiente, pero es algo que viene creciendo. Ese es uno. De ahí tenemos el Corporate Social Responsibility. En Honduras ya tenemos una fundación para la responsabilidad social empresarial que también hace una revisión de ciertas compañías y algunas compañías son acreedoras del sello de ser una empresa socialmente responsable, por la cual tienen que cumplir ciertos indicadores. Entonces, eso ya lo tenemos en el país. Ahora tenemos que evolucionar al tema de si nuestro producto impacta o no el ambiente, si nuestro producto requiere o no una etiqueta especial, o cómo podemos evolucionar de ese producto a un producto de etiqueta especial que nos permita competir en los grandes mercados que ya han evolucionado en el tema del ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos los gases o la generación de gases de efecto invernadero, el impuesto al carbono, sistemas de comercio, emisiones y tasas, ¿verdad? En las políticas fiscales para promover la sostenibilidad. Impuestos a cargos ambientales sobre combustibles fósiles, consumo de energía, la digitalización, sostenibilidad y gobernanza, ecotasa, hay tanto ahora hasta la industria automotriz y ahí tenemos los equilibrios o los balances que tenemos que realizar porque tenemos vehículos híbridos. Ahora, algunos dirán, bueno, para tener un vehículo híbrido requiero una batería especial, esa batería especial probablemente requiera una batería litio. Entonces, ¿qué efecto tiene esto en el ambiente? ¿Cómo están moderando ellos eso? El tema de la inteligencia artificial, ¿cuántos litros de agua requieren los servidores para poder tener al día y trabajando todas las diferentes herramientas de inteligencia o portales de inteligencia artificial que ahora utilizamos todos en sí, ¿verdad? Entonces, esa política fiscal y de sostenibilidad nos ayuda a irnos alineando nuestra estrategia de negocio para efectos de compliance, para efectos de beneficio, para efectos de reportería y para efectos de competencia. Porque si no nos vamos alineando en eso, pues lógicamente va a tener un efecto impositivo, desembolso o dejar de utilizar o de gozar algún beneficio, va a tener un efecto de que nos van a ir sacando de competencia porque nuestro producto no va a poder ingresar a ciertos mercados en sí y al final eso impacta en el negocio. Entonces, siempre hay, adicionalmente al componente social responsable, al componente de gobernanza social y ambiente, tiene un impacto financiero y económico en las empresas. Y ahí es donde nos están obligando, ¿verdad?, a que contribuyamos a la comunidad en este tipo de actividades. Y por eso les aseguro que ustedes en su política X van a encontrar algo como ahora los viajes dentro o fuera del territorio nacional tiene que existir una justificación 1, 2, 3 para poderlo realizar y si no es estrictamente necesario y se puede hacer a través de un portal como el Zoom o cualquier otro similar, pues no se lleva a cabo el movimiento, lo que tiene un efecto en los gases y en los gastos del negocio, ¿verdad? ¿En qué nos ayuda? Bueno, ventajas de gestión de riesgo y oportunidades relacionadas a ESG. Nos mejora la imagen, reputación, aumentando el valor de la marca. Como les decía, ahorita hablamos de ESG, hablamos de impuestos verdes, hablamos de, en su momento, de responsabilidad social empresarial. Les puse el ejemplo de la manufactura. Y ustedes se pueden ir allá antes del RAP. ¿Qué existen? Existen los códigos de ética y conducta de producción de cada una de las marcas que puede producir X, Y fábrica. Entonces ahí viene imagen, reputación, aumentando el valor de la marca. Honduras firmó un documento para que no haya explotación en los productos que se introducen. ¿Y qué ha sucedido? Si ustedes van a ver al público, X marca o Y marca en algún momento tuvo una reputación negativa porque decían que explotaban a menores de edad trabajando para producir su marca en algún país de África, de Asia,
etcétera. Entonces, esto nos va aportando también en la imagen y reputación de nuestro negocio en particular, ¿verdad? Nuevas fuentes de innovación, aumentan la eficiencia operativa y de costos. ¿Por qué? Porque aquí algunos podemos decir, voy a invertir en celdas para generar energía renovable y realmente hay una inversión, pero al final hay un retorno por ser eficiente en el consumo de energía o por aprovechar la energía fotovoltaica a través de celdas de energía solar que me favorecen en el negocio y tienen un impacto al final en mi estado de resultados en un costo mayor o menor que viene a favorecer el negocio, ¿verdad? La atracción y fidelización de clientes. Bueno, hay clientes que se fidelizan con una marca, pero más que fidelizarse con una marca es todo el background que representa esa marca y de la responsabilidad que tiene esa marca en llevar sus procesos para salir al público en sí y la capacidad para atraer y retener inversores. Lógicamente, uno quiere tratar con gente que sea responsable en todos los sentidos y eso viene a ayudar, ¿verdad? ¿Qué implicaciones hay? Bueno, hay implicaciones como si establecen un impuesto directo o la obligación me establecen un arancel o la prohibición para que ingrese mi producto y para ciertas industrias, a partir de 2028 se están estableciendo algunas normas de información internacionales de información financiera que se tienen que evaluar al momento de reportaje y que van relacionadas a temas de gobernanza ambiente y sociedad o stakeholders, ¿verdad? Y también los gases de efecto invernadero. Entonces, las entidades con obligaciones públicas deben rendir cuentas de acuerdo a las NIF y que estén supervisadas, entonces van a tener que considerar la NIF S1 y la NIF S2 que nos establecen requisitos generales para reportar información financiera relacionada con sostenibilidad, riesgo, estrategia, riesgos, métricas, etcétera. Entonces ahí es donde nos están los reguladores ayudando, no lo vamos a decir coaccionando, sino que nos están ayudando a ordenarnos para reflejar también el costo, gasto, ingreso, beneficio que representa para nosotros subirnos en este barco de responsabilidad y tener en cuenta los impuestos verdes, los beneficios que se puedan derivar de los mismos o de la huella de carbono, ¿ah? Entonces, en respuesta a esta necesidad, se establece esta Junta de Sostenibilidad que fue discutida en 2021 y luego en 2024 con la Juntec, ¿verdad? Y ha establecido un par de años para la transición e implementación de lo mismo a partir de 2028. En ESG, bueno, lo hemos venido hablando, ¿no? ¿Verdad? En ambiente, temas de consumo de energía, agua, residuos, emisiones, ahora cada vez vemos más edificios con celdas solares, pero también va desde lo básico. Lo básico es un mensaje claro para que seamos responsables al momento de apagar o encender una luz, al momento de apagar o encender un aire acondicionado, o en algunos casos inclusive son con sensores para evitar que esté encendido el tema, ¿verdad? En el tema social, temas de empleo, rotación, capacitación, salud, ahora vemos mayor responsabilidad de parte de las organizaciones donde nos vamos involucrando con nuestros empleados en todos los sentidos y vamos buscando darle un mejor estilo de vida dentro de la organización para que vean que somos responsables con nuestros socios para generar el ingreso que requiere el negocio, pero también somos responsables con nuestros stakeholders, que son los que nos ayudan a generar ese ingreso, y gobernanza, cumplimientos de ética, anticorrupción, protección de datos, riesgo, auditoría y transparencia, porque es importante tener la sinergia de los tres ejes en ese sentido. Algunas compañías, desde el punto de vista de ambiente, lo hacen y tienen una combinación porque viene desde el gobierno corporativo toma la decisión
y la decisión es ayudar desde el punto de vista ambiental, entonces hacen una inversión para crear un pulmón en alguna ciudad plantando y en ese proceso de plantar plantas, valga el juego de palabras, le involucramos el componente social porque lo hacemos junto con el equipo de trabajo y eso va generando una huella de carbono, va generando conciencia en todos los miembros del negocio, desde gobernanza hasta stakeholders, y nos va ayudando en esa huella de carbono para efectos de, en el futuro, todavía en Honduras, salvo algunas industrias en particular, puedan establecer algún beneficio en particular. Por decir algo, si hemos invertido en huella de carbono y lo tengo reflejado en mi estado financiero bajo tal o cual concepto, probablemente en algún momento decidan ese va a tener un incentivo a hacer un crédito al impuesto, va a tener una deducción adicional al gasto para efecto de determinación de impuestos y en algunos otros casos, pues ya sabemos que existen incentivos como las compañías que producen energía renovable que si cumplen ciertos requisitos tienen exoneración de impuestos por cierto tiempo. ¿Por qué? Porque están dando un pulmón energético de forma limpia. En la actualidad sí existen algunos impuestos como la ecotasa, ¿verdad? Que es por la importación de ciertos vehículos al país. De ahí existe el impuesto forestal cuando aprovechamos ciertos productos o cierta cantidad de madera. Esos son impuestos que existen acá directamente relacionados al ambiente o a la parte verde, ¿verdad? Pero también así como existen esos impuestos, existen los beneficios que les comentaba. Hay algunos riesgos asociados a esto, por ejemplo, en todo siempre hay alguien que se quiere aprovechar de alguna situación y existe el greenwashing o lavado verde. ¿Y qué es esto? Es una estrategia de marketing en que ciertas empresas, organizaciones, gobiernos presentan una imagen engañosa de responsabilidad ambiental sin respaldar con acciones concretas. Entonces, esto es como el phishing o como cualquier situación donde pretenden engañar tanto al consumidor como al proveedor de X bien o servicio, haciéndonos creer que sí están cumpliendo con políticas de ESG cuando realmente no son. Entonces, siempre es importante que se haga la debida diligencia de que no estamos siendo engañados o afectados por algo que al final va a tener un efecto en nuestro resultado monetario, pero también reputacional, ¿verdad? Hay declaraciones falsas o exageradas sobre sostenibilidad de productos, servicios o políticas. Entonces, si alguien me viene y me vende un certificado de huella de carbono o un certificado porque tiene un pulmón y es reconocido en algún país, entonces hay que asegurarnos que realmente esa compañía tiene las certificaciones para emitirme ese documento que me pueda generar el beneficio que busco o la documentación que ando buscando, ¿verdad? De ahí los créditos de huella de carbono, que lo hemos venido hablando, es el total de emisiones de efecto invernadero, el dióxido de carbono que se genera directa o indirectamente en una persona, empresa o producto. Aquí algunas compañías, ahora ustedes lo van a ver en ciertos electrodomésticos, que les dicen, bueno, son inverter, esto para consumo de energía, pero algunos son de tal forma que ya se consume menos dióxido de carbono. Entonces, eso le permite a esos productos entrar a ciertos mercados. Y como siempre hay diferenciaciones, entonces en el mercado que lo obligan a tener eso, entonces ellos van con ese requerimiento y en los mercados que no existe restricción alguna, probablemente siguen produciendo como lo hacían antes. Algunos ya no lo hacen, así van transicionando porque buscan que sea sostenible su política y que no sea selectiva su política, sino que si yo voy a ser responsable en un 100%. Entonces, ¿qué incluye temas de huella de carbono? Consumo de energía, electricidad, combustibles fósiles. ¿Cómo yo puedo medir
y demostrar que estoy siendo eficiente en esto. Transporte, vehículos, viajes aéreos y logística, lo que les decía. Ya tengo una política de ESG, yo sé cuántos kilometrajes tuvo que transicionar o trasladarse mi equipo durante el año en el periodo con relación al año anterior y qué representó esto en gasto. Fabricación de bienes de uso de consumo, ¿no? Entre otros. Porque es importante, nos ayuda a cuantificar el impacto ambiental, ¿verdad? A diseñar estrategias para reducir esas emisiones y al final esto nos ayuda a reportar sostenibilidad que nos da la apertura a poder acceder a ciertos incentivos verdes que en Honduras todavía no existen como tal, pero sí para poder entrar en ciertos mercados donde es requerido el tema, ¿verdad? De ahí, aquí tenemos la ley especial de transacciones de carbono forestal, ¿verdad? Que regula el mercado de créditos de carbono y mecanismos de compensación. Y ahí es donde tenemos que estar atentos a la ley, a lo que estamos conversando aquí y al greenwashing, que no nos vayan a engañar con una situación de este tipo, ¿no? Esto nos ayuda a consolidar compromisos internacionales con respecto a los mercados de carbono y transición energética. Regulan la huella de carbono de conformidad al Programa Nacional de Huella de Carbono. De ahí, bueno, las tendencias en Green Compliance son empresas con uso y consumo de productos y tecnologías limpias, transición justa e integradora, ser climáticos neutros en 2050 y protección de la vida de animales y las plantas. Y como ven, ¿verdad? Ese es el objetivo que nace de cargas impositivas a situaciones que tienen un efecto en gobernanza, los stakeholders y en el ambiente, ¿verdad? Sobre todo en el ambiente, y que ha venido evolucionando en diferentes facetas a través de diferentes certificaciones que ahora se resumen en regulaciones o en legislaciones aplicables y coercitivas para que nuestra cultura vaya avanzando en ese sentido, ¿no? Aquí tal vez le cedo la palabra a todos para que no sea un monólogo y podamos tener un conversatorio o apertura a cualquier consulta que tengan del tema en general. Muchas gracias, Milton, por su excelente presentación. Partiendo de esto, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Pueden realizar sus preguntas a través del Q&A. Por los momentos no tenemos en el Q&A, pero sí tenemos unas en el chat que voy a compartir ahorita. Como primera consulta tenemos, ¿cómo impactan estos impuestos en la competitividad de las empresas? Bueno, esto va dependiendo del tipo de industria y tal vez lo que veníamos viendo, ¿verdad? Impacta en si nos permite o no acceder a algún tipo de mercado en el que nosotros estemos exportando, ¿verdad? Si no cumplimos con ciertos requisitos o ciertas regulaciones globales, probablemente nuestro producto no va a poder ingresar. Y de ahí, en la actualidad, las que hablábamos en particular en Honduras, ecotasas y otras que existen en el país, aplica cuando estamos en esa industria en particular. Pero sí es importante tenerlo en cuenta porque
si nos vamos a montar en este vagón, en algún momento tienen que existir algún beneficio adicional, no solo en el extranjero, sino que en Honduras, por tener esa huella de carbono. Es decir, en la actualidad existe beneficio para el que está en la industria de energía limpia, ¿verdad? Y hay un impacto para el que está en la industria de combustibles. Pero puede existir un beneficio para aquel que está llevando una política sostenible de ESG y de impuestos verdes y una huella de carbono bien reflejada en su contabilidad y en sus estados financieros, que represente algún beneficio futuro en una ley local, como un crédito a un impuesto, como un gasto doble al cálculo de un impuesto en general. Muchas gracias. En Honduras específicamente, ¿cuáles de los instrumentos que menciona están disponibles y quién los regula? Mira, sé que hay compañías que están emitiendo certificaciones de huellas de carbono, ¿verdad? Por ciertos pulmones que existen en el país y que están trabajando con reguladores locales e internacionales para darle la fiabilidad a las entidades de que lo que inviertan en esa huella de carbono, si requieren dar ese paso, porque no han implementado alguna política a lo interno, sea de respaldo suficiente para ellas y no se considere un greenwash. Listo. ¿Hay alguna ley o decreto relacionado a este tema de impuestos verdes en Honduras? Perdón, tuve un problema técnico. Sí, mira, con respecto a lo anterior, también a través de mi ambiente, el gobierno canaliza ese tipo de situaciones y una ley en particular de impuestos verdes como tal no existe en la actualidad, ¿verdad? Eso es como una categorización. Recuerden que impuesto verde. Entonces, impuestos estamos llenos de impuestos. Aquí es en el momento que vayamos evolucionando en este tren, probablemente van a llegar nuevos incentivos directamente. Entonces, impuesto verde es la ley de incentivos para la inversión en energía renovable. ¿Por qué? Porque me permite a mí invertir en energía renovable si cumplo ciertas premisas y condiciones establecidas en la ley con ciertos beneficios fiscales. Entonces, eso puedo decir que es un incentivo o una ley que tiene un impacto en un impuesto verde. Muchas gracias. Con respecto al greenwashing, ¿cómo podemos saber o qué vía usar para estar seguros con la certificación? Buena pregunta. Ahí tenemos que hacer la debida diligencia de la entidad que nos está ofreciendo el certificado, la huella de carbono o lo que sea en particular o el país eh, respecto a si existe un greenwashing per se, ¿verdad? Es como ahora la mayoría de los negocios para dar de alta a un cliente, un proveedor piden un conozca a tu cliente y hacen una debida diligencia para saber con quién están haciendo negocios y asegurarse, tal cual lo hacen las instituciones financieras, ¿verdad? Entonces, esto sería implementar una política para poder investigar la entidad que nos está dando este servicio o certificado en particular. Igualmente nos están pidiendo su contacto. No sé si lo puede dejar en el chat. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el estatus en Honduras? Ya que pueden haber industrias en cumplimiento, pero los proveedores relacionados no siempre. Entonces ahí viene, veámoslo, como estamos hablando de impuestos, asociémoslo a otro tema, ¿verdad? Tal vez más básico diario. ¿Qué pasa si usted hace un trato comercial, mercantil
con un proveedor que no tiene registro fiscal y no le puede emitir un documento fiscal que soporte su gasto. ¿Cuál es la tendencia? Usted deja de trabajar con esa entidad porque la factura o el documento equivalente a la factura no le sirve para soportar su gasto, o le ayuda orientándolo, educándolo a que él evolucione y se registre en el fisco y pueda tener un documento factura con el CAI, con el Código de Autorización de Impresión. Lo mismo es acá, solo que tal vez no le hemos dado la relevancia porque no hemos sentido el impacto, pero en la medida va evolucionando, así como las normas internacionales de información financiera para ciertas industrias, y algunos productos cuando son exportados no lo exigen, entonces ahí lo vamos a ir sintiendo en la operatividad y vamos a ir siendo más exigentes día a día. A nivel de declaraciones y crédito fiscal en Honduras, ¿desde cuándo estarán habilitadas para realizar como los demás impuestos, por ejemplo, en las plataformas digitales o cuánto será una obligación tributaria? Es que la obligación tributaria, tal vez como les decía, impuesto es en general. Impuesto verde le aplica en particular a la ecotasa, a alguien que esté en esa industria. Entonces, aquí no es que nos están imponiendo ahorita un impuesto por producir, porque nuestro corredor logístico representa tener que trasladarnos todos los días, ¿verdad? Todavía no existe algo así, porque nuestro negocio vende aires acondicionados que producen CO2. No existe en la actualidad en Honduras algo que me impacte en esa parte, pero puede llegar un momento donde tal vez no va a ser directamente ligado en una declaración del impuesto sobre la renta por lo que yo vendí un aire acondicionado que produce CO2, pero sí va a ser en el arancel aduanero al momento de importar ese aire que produce CO2. Entonces me van a decir, el aire que produce CO2, al momento de importar vas a pagar el 15% de impuestos sobre ventas y vas a pagar, por decir algo, un 20% de derecho arancelario de la importación. Pero si traes un aire acondicionado que no produce CO2, entonces vas a pagar el impuesto sobre ventas al momento de la importación y vas a pagar un 0 o un 10% en el derecho arancelario de importación. Entonces ahí es donde vamos a ir viendo el impacto nosotros, no directamente en nuestras declaraciones mensuales o anuales de renta o de venta en particular, sino en las restricciones que vamos teniendo al importar o la restricción que nos está poniendo alguien al exportar. ¿Por dónde debería empezar una empresa que todavía no tiene una estrategia ESG? Eh, Primero, quizás informarse, entender el los valores, la visión, misión del negocio, ¿verdad? El propósito del negocio en sí, para alinear hacia dónde podemos nosotros crear una política sostenible en ESG, cuál es el tamaño de nuestro negocio y qué necesidades tenemos a lo interno o si es algo que podemos manejar inicialmente a lo externo para crear esa cultura interna. ¿Qué filtros o mecanismos de defensa existen actualmente ante el greenwashing? ¿Qué acreditaciones son las oficiales en la actualidad? Mira, el mecanismo de defensa para greenwashing, pues aquí es siempre la carga de la prueba en alguna situación en particular, ¿verdad? Entonces, por eso es importante hacer la debida diligencia antes de entrar en negociaciones de este tipo con ciertas entidades.
Es importante estar pendiente del Worldwide Compliance Association. Hay muchas entidades que están certificadas en diversos conceptos. Por ejemplo, si lo queremos ver vamos a utilizar la palabra básico, pero tal vez no es la palabra básico. En ESG, que está directamente relacionado a Corporate Social Responsibility, y si lo pongo a nivel local, una entidad que maneja los ejes que maneja ESG es fundarse la Fundación Hondureña para la Responsabilidad Social Empresarial. Entonces, ellos le pueden hacer una revisión, una ayuda o un entrenamiento respecto a los ejes que debemos de cumplir y nos van a dar un certificado. Entonces, yo preferiría en lo particular trabajar con una entidad que es socialmente responsable porque ha cumplido con ciertos indicadores que con una entidad que no ha cumplido con X o Y indicadores. Listo. Y como última pregunta tenemos, ¿actualmente en Honduras se aplican estos impuestos verdes? Se aplican, sí, la ecotasa que mencionaba y se aplican también a nivel de beneficio en el sentido de las entidades que operan en regímenes especiales por producción de energía renovable, etcétera, o importaciones para cierto nivel de industrias. Que ahora nos digan que la huella de carbono la reflejé en mi estado financiero y ese tiene un impacto directo en mi impuesto sobre la renta, por el momento no. Eso tiene un impacto cuando tenemos transacciones cross-border o a nivel internacional con países que sí tienen un nivel de exigencia o de beneficios diferentes a los que actualmente tenemos en Honduras. Listo, muchas gracias. Y con esto hemos llegado al final del webinar. Muchas gracias a todos por su tiempo. Queremos agradecer nuevamente a todos los participantes por habernos acompañado el día de hoy en este evento de suma importancia, impuestos verdes y políticas fiscales ambientales. Y en especial agradecemos a PwC y por supuesto a Milton Rivera, quienes hicieron posible que realizáramos el evento de esta mañana. Asimismo, agradecemos a nuestros miembros del Sponsors Club, quienes con su apoyo hacen posible la realización de estos espacios de aprendizaje. Miembros Platino, Argos, AR Law, CBC, Dinant y DOL. Miembros Oro, Cargill, Deloitte, IMSA, Seguros Atlántida y Walmart. Y miembros Plata, Interglobal Legal. Agradecemos a todos por su tiempo y nuevamente si desean ver la conferencia les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encontramos como AmCham Honduras, donde podrán encontrar todos nuestros seminarios y conferencias en línea. De igual manera, se les estará enviando a sus correos el link de YouTube con la conferencia y la presentación impartida el día de hoy. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales, Facebook, X, LinkedIn e Instagram. Nos pueden encontrar como AmCham Honduras, en las cuales los mantendremos informados de nuestros siguientes seminarios y conferencias. Sin más, damos por concluida la conferencia del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos. A ustedes, gracias, feliz día.